Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Sé que hay varios que ya están desde hace un ratito, así que tuvieron algunas primicias acá de Damián y de Sandro. Y sí, hablando de esta nueva normalidad, yo decía hoy qué transformación comunicacional hubo, ¿no? Porque, digo, hoy Dami, vos que sos abuelo reciente, digo, hoy los abuelos pueden comunicarse a través de la tecnología con sus nietos, y antes la tecnología los separaba y ahora los une, ¿no? ¿Qué cambios fuertes que hubo en tan poco tiempo? Tremendo. Pero bueno, nada, nos vamos a tener que acostumbrar seguramente a esto. Un agradecimiento enorme a ustedes dos, la verdad que Damián y Sandro, dos referentes del real estate. Yo ya no digo ni Argentina, digo Latinoamérica, porque para mí es mucho más que Argentina. Así que nada, nos vienen a traer un poquito de luz en todo este camino que estamos transitando un poco oscurito. Y bueno, yo lo que quería era, yo sé que ustedes no necesitan ningún tipo de disparador ni nada de eso, pero nada, había pensado en 2 o 3 cositas fundamentales, que era, Dale. bueno, esto del cambio de paradigma, de cómo vamos a seguir trabajando, independientemente del mercado y demás. Si ustedes creen que el home office ya va a ser una costumbre que se quede, que llegó para quedarse en las empresas o no, o cómo va a ser el trabajo futuro. ¿Cómo ven la dinámica en lo poquito que se pueda ver del mercado actual? Los nuevos valores de mercado que reflejan, y si es normal lo que están reflejando, qué cara da a mí. Vamos de a uno, igual vamos de a uno, porque con todo el tema de la red Sí, sí. no se No, puede. esto, y los costos en dólares, Bueno, como para arrancar. Así que, Ari, Dale, cuando Sandro. si quieran. querés arranco yo. Bueno, primero agradecerte un montón. Vos sabés que en esta carrera, en los que estamos en el mercado, que obviamente disfrutamos mucho de nuestro trabajo, en general tenemos mucha pasión por hacerlo, tenemos la suerte de conocer personas, no solo profesionales, sino a veces personas excepcionales en todos estos años, y vos sos una de ellas. Realmente te agradezco. Yo miro Rosario a través de tus ojos, porque recuerdo que vos me paseaste y me contaste, me diste toda la mirada que tiene un desarrollador de la ciudad, y me pareció increíble, así que te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, vamos un poquitito a empezar con algo general, ¿no? Como para ir desagregando cada una de tus preguntas. Yo creo que la humanidad, para ponerlo en una metáfora, chocó, pero no solamente chocó, sino que volcó, digamos, y creo que ese es el efecto que tenemos en este momento, de estar con el auto, con la cabeza dada vuelta, y con el auto con las ruedas mirando al cielo, y por eso no terminamos de entender muy bien lo que pasó, ni lo que pasa, y muchísimo menos lo que va a pasar. Digo, en términos para seguir con esta metáfora, lo que realmente no sabemos es, cuando demos vuelta al auto, si efectivamente el motor va a arrancar, ¿no? Si esto va a seguir como antes. Yo tengo una idea al respecto, que quizás puedo equivocarme, pero me parece que efectivamente la disrupción fue tan monumental, tan grande, que el auto no va a arrancar tan fácilmente, y efectivamente el mundo tal cual lo conocíamos antes va a ser otro, y los cambios, que son quizás el más obvio es el económico, pero me parece que los cambios van a ser un poquito más profundos que solamente en la economía. Se van a dar también en la sociedad, en la política, y obviamente nuestra industria, nuestro mercado no está para nada exenta respecto de estos cambios, ¿no?, del resto del mundo. Es verdad que la humanidad no es la primera vez que chocó un montón de veces en su historia. Lo que, si se quiere, es nuevo, es que nuestra generación, aquellos que nacimos entre los 60 y los 70, nunca sufrimos ese choque. Digo, el último gran choque, si se quiere, que tuvo la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, y la verdad que obviamente nosotros tenemos referencia de eso, pero no lo vivimos en forma directa, los que nacimos entre los 60 y los 70. Entonces, para nosotros, para nuestra generación, este hecho, esta disrupción claramente es inaugural. Y probablemente esta crisis, que devenida de esta crisis general, devenida de esta crisis sanitaria, sea, sin lugar a dudas, la más grande en términos de la globalización desde los 70, y
probablemente tan importante o más importante que la Gran Depresión del 29, digo, para ponerla en esos términos, ¿no? O sea, la primera consecuencia que vemos es la económica, que es la más obvia, pero cuidado que no para todo el mundo le pega de la misma manera. Fíjense que hay grandes ganadores, ¿no? en esta primera movida de piezas en la economía. Todas las plataformas virtuales, ya sea de compras, de entretenimientos, quiero decir Amazon, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, etcétera, Zoom, ¿no? Fueron los grandes ganadores y probablemente el resto de todos nosotros somos efectivamente bastante más pobres que hace un par de meses. Esto da cuenta de que hay un proceso que se venía dando, que es el proceso de digitalización, que me parece que vino, no solo se aceleró, sino que vino para quedarse y que va a ser bastante invasivo en todos los sectores de la economía. Ahora bien, este choque no es lo mismo en países desarrollados que en países como los nuestros, ¿verdad? O sea, me imagino que los países europeos, Estados Unidos, etcétera, tienen un salvataje por parte de los bancos centrales que es gigantesco, ¿no? Con emisiones de trillones de dólares, de euros. Entonces, en ese contexto, me imagino que va a ser un poquito más simple salir de la futura crisis que devenga de esta crisis sanitaria. Con respecto a nosotros, a nuestros países, y particularmente a Argentina, hay una palabra que creo que la define, que la aprendí en los últimos días, que se llama sindemia. Sindemia, ¿saben lo que es? Es una especie de sinergia de epidemias, es decir, un conjunto de epidemias, y me parece que ese es el problema que tenemos, ¿no? Porque nosotros ya veníamos con otras epidemias, y no hablo del dengue, sino que hablo de la crisis pre-coronavirus, la crisis económica, y a ese efecto de la crisis hay que sumarle otros efectos que son precisamente la crisis sanitaria, el efecto de la crisis de la cuarentena, el efecto de la recesión que va a haber a nivel mundial, y el efecto de un Estado más pobre, ¿no? Que entre paréntesis no es lo mismo que este viernes acordemos con los acreedores o no. Digo, eso parece que es un tema menor, pero para lo que va a venir, que se va a necesitar guita y en volúmenes importantes, no es un tema menor tener solamente la fuente de emisión o tener otro tipo de recursos para financiarse. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta cuestión? ¿Por qué creo que va a ser bastante compleja y bastante profunda la crisis? Porque claro, después de un palo, como el que mencioné al principio, no es solamente miedo lo que te queda después que querés arrancar el auto y seguir, digamos. Me parece que queda algo más profundo que tiene que ver con pánico, con el pánico, no con el miedo. El miedo es más, si se quiere, más racional, el pánico es más visceral, ¿no? Y en ese contexto de pánico es donde, desde el punto de vista de la demanda, por ejemplo, ustedes saben que la propensión al consumo está relacionada con la estimación de ingresos futuros que va a tener una persona. Es decir, cuando estima que los ingresos futuros van a ser menores, deja de consumir efectivamente, ¿no? Y cuando de parte de la oferta baja el consumo, bajan las inversiones, y esto genera más desocupación, y este es el ciclo, si se quiere, vicioso de que probablemente entremos en lo que sigue en los próximos meses. Yendo más a nuestro mercado, al real estate, pasan varias cosas, digamos. En el corto plazo habría que identificar como tres, si se quiere, universos, ¿no? El de los desarrollos que están en proceso, el que todavía no inició y el de los usados. Vamos por el primero. Y el primero está en el infierno, digamos, en el peor de los mundos, porque todo el business case que tenía, efectivamente lo tiene que tirar y volver a hacer, y tiene que reformular el acuerdo que tiene con todos
los players de ese negocio nuevo, evidentemente, y como yo digo siempre, es duro, el ser humano tiende a negar primero la realidad y tiende a echarle la culpa a otros siempre, con lo cual aceptar que va a haber una pérdida es complejo, digamos. El que está probablemente en el mejor de los mundos es el que está por iniciar esto, ¿no? Porque, como hablamos en la previa, los costos de la construcción cayeron de una forma significativa. Yo creo que todavía no se ven reflejados porque no empezó o se ven reflejados muy marginalmente porque no empezó la actividad, pero cuando empiece la actividad va a surgir, digo, el tema de obra cayó mucho, el tema de la tierra, ¿no? Que también es un componente importante en la estructura de costos. Y el tema de la tierra, lo que ya está pasando es que claramente el propietario de la tierra entiende que no puede pedir cash por la tierra. O sea, finalmente está decididamente la senda del caos, ¿no? Con lo cual ahí también va a haber, yo creo, una tendencia, todavía va a profundizar más la baja de la estructura de costos. Y esto, digo, el valor de reposición, tiene una vinculación directa con, si se quiere, el grueso del mercado, que son los usados, que es más del 80% de la oferta del mercado está compuesta por usados. Con lo cual, el valor de reposición es, definitivamente, quiero decir, el valor de reposición es cuánto te cuesta hacer de nuevo ese metro cuadrado, es un ancla que lo va a traccionar a la baja al mundo de los usados, ¿no? Perdón, ¿lo ves el propietario de la tierra acompañando este nuevo escenario de la baja de costos y demás? Mira, yo te cuento, Ari, tuvimos a fin de año, el año pasado, una charla en el Consejo Profesional de Arquitectura de API, de la Asociación de Profesores de Programas Inmobiliarios, y en ese momento yo recuerdo que dije, mira, para diciembre del año pasado, los propietarios pedían cash, una mixtura, digamos, cash y metros. Y yo dije, bueno, si la cosa sigue así, van a terminar pidiendo metros. Bueno, la cosa siguió así, obviamente se profundizó muchísimo más, con lo cual hoy nadie en su sano juicio está pidiendo cash, porque sabe que si pide cash va a tener que afectarle una tasa de descuento importante y tampoco está por lo menos aceptando. Bueno, lo mismo que, voy a ser un poco agorero, y lo mismo que dije en su momento hace 4 o 5 meses atrás, obviamente si esto se extiende, y probablemente esa sea la mayor incertidumbre que tiene hoy el mercado, es no saber hasta cuándo, ¿no? hasta qué momento se va a extender esta recesión, definitivamente también van a ir hacia la baja el valor de la tierra, no solo en metros, sino también en cash. Y después tenés el otro punto, que es a mediano plazo, que efectivamente el cambio, como dije, para mí es tan significativo que la ubicación, el producto inmobiliario también se va a ver afectado por cambios profundos. Fíjate, hoy tengo una conversación con Fernando Levi Jara, es un desarrollador de Miami, que me comentaba que en Nueva York están estimando que aproximadamente el 15% de la población se va a migrar hacia el suburbio. Eso ya te empieza a indicar algo, ¿no? Me parece que los que mejor la pasaron en esta cuarentena no somos aquellos que estamos en departamentos, por más que sea confortable, grande, etcétera, sino los que viven en un barrio cerrado, con un parque, con una pileta, y eso habla un poquitito de lo que puede venir. Y respecto al producto también, ¿no? O sea, no solamente esta cuestión de localización, sino respecto al producto inmobiliario también va a haber una reformulación. Cosas recontra obvias, digo, una oficina versus el home office, la hotelería, ¿cómo se va a reconvertir? El retail versus el e-commerce, digo, ahí hay toda una movida. Yo mismo, a ver, la vivienda también, fíjense una cosa, yo vivo en un departamento, perdón por ser autorreferencial, pero para que se entienda la idea, vivo en un departamento racionalista de los años 50, y la verdad que si lo comparás con un producto 2020 o 2019, 2020 todavía no existe, es muy similar.
no tiene grandes cambios. Lo que cambia es el tipo de revestimiento, pero conceptualmente es el mismo producto. Y yo creo que eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Me parece que vamos a encontrarnos con cambios profundos en el siglo XXI. Bueno, Te dejo la palabra porque si no, no te voy a dejar hablar. El otro día, no, estuvo perfecto. Dami, el otro día vos decías en una charla que quizás proyectos que estén encaminados hoy a media obra prácticamente puedan quedar de alguna manera obsoletos, como están conformados y constituidos de acuerdo al nuevo estilo de vida que vamos a tener, ¿no? Que tiene que ver Hoy tuve una charla con un desarrollador importante, de los más importantes del interior de la Argentina, y por supuesto que no voy a mencionar su nombre porque no viene al caso, pero el tipo me contaba que por un lado está desarrollando un proyecto mixto, de usos mixtos gigante, ¿verdad? Que tiene un centro comercial, que cuando se ha terminado se convierte en un shopping center, ¿verdad? Un hotel internacional que está por terminarlo, un centro de convenciones, un edificio de oficinas corporativo que lo había alquilado a una tecnológica argentina con proyección internacional, y lo había tomado en block, de forma tal que el tipo hizo el edificio a la medida de esta corporación argentina con gran proyección internacional, y una torre de microdepartamentos, de microunidades con grandes amenities para que la gente tenga en ese proyecto el home office, ¿verdad? Que pueda ser el home office. Y la verdad es que los comentarios de sus propias perspectivas de este gran desarrollador inmobiliario lo llevan esencialmente al día de hoy a caminar por las paredes, ¿verdad? Porque básicamente está terminando un shopping center para un centro comercial a ser abierto en lo inmediato, tan pronto como pueda terminar la obra y habilitarlo, en un contexto en el cual seguro la gente va a tener un temor tremendo a meterse en el invierno en un lugar congestionado y contagioso. Un centro de convenciones que vaya uno a saber cuándo va a poder haber una nueva convención en los próximos 1000 años en la Argentina o en la humanidad, ¿verdad? Un hotel internacional divino, ¿no? Que, bueno, que si Dios quiere, el Estado le pagará los salarios de los empleados que contrate, pero seguro no va a tener gente que lo utilice. Y por supuesto que también recibió la llamada del inquilino que le encomendó el trabajo, la construcción de ese edificio de oficinas en block, para contarle lo bien y lo exitoso que está funcionando el home office, y que lo lleva, por supuesto, a replantearse qué sentido tiene tener alquilado semejante bodoque de metros cuadrados, y ni hablar de lo que puede ser tener departamentitos, microunidades, a ser disfrutadas en plena cuarentena, encerrados bajo 4 llaves, sin poder salir, o por supuesto enormes espacios de amenities, todos clausurados, porque por supuesto que en etapas de contagio nadie está dispuesto a meterse en un gimnasio, ¿verdad? Y me decía, el resto todo bien, ¿no? O sea, salvo este pequeño, el resto está la familia bien, ¿no? O sea, ¿no? Y la verdad es que el señor no tuvo mejor idea que seguir lo que durante tantos años recomendábamos como el producto de usos mixtos de vanguardia, ¿verdad? Y que por supuesto que al día de hoy, semejante emprendimiento de decenas de miles de metros cuadrados se parece a una suerte, dicho esto con elegancia y técnicamente hablando, de mega supositorio, ¿verdad? Más o menos inútil para el escenario por venir. Y por supuesto está expuesto a este proceso de obsolescencia prematura al que muchos proyectos hoy están expuestos. Y bueno, efectivamente son las vueltas de la vida y es el riesgo empresario y es parte de lo que nos toca vivir, ¿no es cierto? Y simultáneamente con esto que estoy contando, que sucede en la vida real, ¿verdad? Y que sucede en la vida real en Argentina y sucede en la vida real en cuántos otros emprendimientos inmobiliarios de vanguardia, de grandes desarrolladores inmobiliarios, a los que alentamos desde el mundo de la consultoría y les recomendamos que ese era el producto superestrella del mercado por venir y que hoy se encuentran con semejante dificultad. Pero simultáneamente, siguiendo un poquito lo que decía Sandro, hoy casualmente tuve la oportunidad de mirar la cotización de empresas con oferta pública en los distintos mercados
por supuesto que no solamente me hizo un poquito de mala sangre por lo que vale IRSA, ¿verdad? IRSA, la compañía de real estate más grande de la Argentina, cuyas acciones han caído más del 70%, ¿verdad? Y que si uno tuviera simultáneamente la osadía de ir a preguntarles a ellos si están dispuestos a vender algún metro cuadrado con igual quita del 70%, seguro que no sería posible, pero el mercado está evaluando esos activos inmobiliarios con quitas del 70%, simultáneamente, no solamente Zoom vale más que cualquier otra compañía, ¿verdad? Hoy Zoom, por supuesto, es la superestrella, ¿verdad? Zoom Airlines, como dicen por ahí, Zoom Airlines, porque sin duda Zoom nos permite volar desde el teléfono o desde la computadora y vale más que todas las aerolíneas del mundo, ¿verdad? Esto es así, literalmente hablando, sino que también es muy interesante ver lo que sucedió con la cotización de los grandes home builders americanos, constructores de casas americanos, ¿verdad? Que son grandes compañías, las más famosas son Lennar, por ejemplo, que es súper famosa, o Pulte, que supo venir a la Argentina, y siguiendo esta lógica que Sandro mencionaba de la vuelta a la suburbanización, son compañías cuya cotización creció de una manera increíble, ¿verdad? Y se está augurando que efectivamente siguiendo lo que Sandro estaba anticipándonos, un montón de norteamericanos decidan vivir de vuelta en los suburbios y conectarse con su espacio de trabajo a través de Zoom Airlines, ¿verdad? O sea, a través del Zoom o del Meet o de alguno de estos hallazgos que hemos encontrado recientemente, y eso haga que el home office termine por imponerse en las compañías, y que el nuevo formato de vivienda cambie radicalmente respecto de lo que teníamos. Y lo más notable del caso es que esto se parece más a un choque que a un cambio progresivo, porque ¿quién hubiera dicho que uno podría encontrarse con cambios tan profundos, generados tan brutal y repentinamente, ¿verdad? A diferencia de otros cambios que uno suele verlos, que también se produce, pero de forma progresiva. Esto de verdad es súper profundo y al mismo tiempo súper repentino, y la verdad es impactante. ¿Sí? Ahora, yo lo que digo, estos cambios en la forma de vivir, hay cuestiones que son medias paradójicas, porque cualquiera hubiese pensado que en un momento como este, un coworking o un co-living podrían ser lugares, obviamente, como vos estás comentando, complicados de vivir o de convivir en el trabajo. Y sin embargo, vos sabés que me pasó, y lo comenté, que creo que va a haber una transformación, obviamente, laboral, y que va a llegar a un equilibrio, en cierta forma, esto de trabajar desde la casa una cierta parte de la compañía y la otra en el lugar físico. Me llamaron 2 o 3 empresas aseguradoras muy grandes de acá de Rosario, que están pensando en dejar espacios físicos que tienen propios muy grandes para trasladarse a un coworking que esté bien armado, en un lugar, digamos, de buena cercanía y demás, y así ir rotando el personal semanalmente, como para, en este momento, precisamente, evitar el tema del contagio y demás. Entonces digo, quizás haya lugares que venimos pensando que quedaron obsoletos y puedan tomar otro impulso, ¿o no? Es una pregunta más que... Sí, mirá, te cuento, antes de conectarme, estaba charlando con Pablo Sánchez y lo felicitaba. O sea, que yo también tengo oficina en la comunidad, le decía a Pablo, la verdad que es increíble la exposición que tenés y cómo en realidad nos hace sentir que seguimos estando en casa porque tiene organizado, o está trabajando más que nunca, Pablo, ¿viste? Con respecto a eso, yo creo que el home office está buenísimo, pero el ser humano es gregario, ¿no? El ser humano necesita ver, tocar, o sea, y hay otras cuestiones que también son un poquito más profundas, que tienen que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Fíjate que las casas donde nosotros habitamos no están diseñadas ni pensadas para el impacto que tiene trabajar y vivir al mismo tiempo. Quiero decir, para hacerte claro, yo tengo una bebé de 1 año y 1 mes. Estoy trabajando como puedo, y mi mujer lo mismo, imagínate, ¿entendés? Pero vos decís, no, pero bueno, encerrate allá. O sea, no hay forma de gas, te golpea la puerta. Quiero decir, es como difícil trabajar, el home office está buenísimo, pero la verdad que tener un lugar donde te puedas conectar, charlar, mirarte de vez en cuando, está fantástico, con lo cual yo creo que no van a... Se va a reconvertir el producto,
hacia, como decís vos, algo mixto, ¿no? Hacia modalidades mixtas de presenciales y virtuales. Ahora, yo pensaba, ¿no? En todo esto que comentaba Damián. Nosotros sabés que tenemos una vocación docente muy, muy marcada y le dedicamos muchas horas a esto. Imagínate, Damián, cómo nos vamos a parar frente a los alumnos de posgrado en el jueves 4 de junio, cuando inicie el posgrado de la UBA, y le digamos, bueno, muchachos, la verdad, no sé nada, o sea, porque es como todo lo que sabíamos, tenemos que reformularlo y a ver, pensemos algo juntos, porque yo si les cuento, les voy a contar probablemente el real estate del siglo XX, pero aparentemente el real estate del siglo XXI es otra cosa, bien distinta. Entonces, de verdad que va a ser divertido esto, ¿no? Ahora es antes y Sí, después del coronavirus. antes y después del coronavirus, sí, exactamente. No, a ver, de todas formas, me parece que está muy bien la reflexión que hace Sandro y coincido completamente, pero también me parece que hay que contextualizarla, ¿verdad? Y ponerla en el espacio, en el tiempo y en el espacio, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Sandro es cliente y usuario de la comunidad inmobiliaria y está muy bien la valoración que hace de nuestro negocio como cliente y como usuario, y por supuesto el aprecio. Pablo es el gerente de la comunidad inmobiliaria y la verdad que se mata y hace una tarea extraordinaria, similar a la que hace Mariel muy bien también ahí en Rosario, y yo soy accionista, ¿verdad? Y no es todo igual, ¿no? O sea, y no es todo, es parecido, por supuesto es parecido, y me encantan los halagos respecto al producto, pero la oficina la tengo vacío y al pedo igual, ¿verdad? Y la tengo que bancar, ¿no? Y como accionista, ya no me resulta tan simpático bancar la oficina vacía, y además pensando, digo, el espacio del coworking, ¿verdad? Y pensando que va a estar vacía por un tiempo más o menos prolongado, me encantan las tareas de Pablo Sánchez porque los hace sentir a todos en casa, pero no cobra un sope, o sea, son todas gratis, ¿verdad? Entonces te quiero decir, y lo traigo como una anécdota, ¿verdad? Pero traigo este tema, no quiero pasarle la factura a nadie de ninguna cosa, pero te quiero decir, depende de dónde te pares, y lo cierto es que esta crisis tan profunda que estamos viviendo, estos cambios tan profundos que estamos viviendo, por un lado desencadenan el proceso creativo y de imaginación de cada uno de nosotros respecto de cómo será el mundo post-coronavirus. Pero también hay algo mucho más terrenal que tiene que ver con cómo está pegando el coronavirus en la vida real actualmente. A mí, como accionista de la comunidad inmobiliaria, solo por dar un ejemplo, pero esto puede extrapolarse a infinitas circunstancias adicionales. Sandro hizo algún comentario sobre esta cuestión y me gustaría por ahí profundizarlo un poco más, porque me parece que tiene que ver con esta necesidad que tenemos de además de contar o de disparar toda la reflexión creativa y nuestra mejor imaginación respecto de cómo será el mundo una vez que hayamos derrotado al virus, ¿no? Y está muy bien que así sea, pero antes de llegar a ese momento post-virus derrotado, hay que lograr llegar a ese momento y mientras tanto deberemos convivir con el coronavirus y me parece que ya es evidente para todos nosotros que esto viene para largo, ¿no? O sea, que la vacuna o no sé qué será necesario para que este virus sea derrotado por la humanidad, es un evento que no es inminente, ¿no? Me parece que está claro que no es inminente. Y en el mientras tanto, hay mucha tela para cortar en términos de qué está pasando con, un poco lo empezó a comentar Sandro, y por ahí valdría la pena profundizar un poco con los proyectos inmobiliarios a los cuales la cuarentena los agarró a mitad de camino, ¿verdad? Y que en algún momento de a poco van retomando su nivel de actividad. En Rosario, si entiendo bien, hasta 5 personas ineficientemente por obra, ¿verdad? En Buenos Aires ni siquiera eso, en Córdoba no sé cuántos podían tener, pero ahora ninguno, ¿verdad? Y bueno, más allá de las particularidades locales, lo cierto es que en algún momento finalmente se permitirá retomar algún grado de normalidad en la construcción de los proyectos inmobiliarios, y ahí nos encontraremos y habrá que seguir construyendo proyectos inmobiliarios, terminar las obras, desarrollar estos proyectos, vender unidades y todo eso
en la convivencia con el coronavirus presente, ¿verdad? O sea, pues, digo, me parece que para llegar al momento, al 2021, por decir algo, de coronavirus muerto, mientras tanto hay que pasar por el 2020, ¿no? Y habrá que sobrevivir al 2020. Y sobrevivir al 2020 definitivamente no va a ser una tarea fácil, ¿verdad? O sea, algún día el personal, los operarios volverán a la obra y a los 15 días querrán cobrar su quincena como corresponde y los proyectos le mandarán un mail a cada uno de sus compradores diciéndoles, bueno, vuelvan a pagar las cuotas en tiempo y en forma, porque ustedes habrán visto, señores compradores o fiduciantes o inversores o lo que sea, que tenemos luz verde para retomar la construcción, y ahí nos encontraremos con la vida real del desarrollador puesto como jamón del sándwich, ¿verdad? Y tratando de ver que sus compradores van a encontrarse con más dificultades para tratar de hacer sobrevivir a sus propias compañías que por seguir pagando la cuota de su proyecto en tiempo y forma, o estarán muy interesados en seguir pagando en tiempo y en forma, pero con los costos o los precios post-devaluación abaratados, y esto desencadenará renegociaciones, y nos encontraremos con las obras en las cuales, bueno, un poquito lo que decíamos en la previa, ¿verdad? Algún enfermo se te va a colar igual, ¿verdad? Porque aunque le tomes la fiebre antes de entrar, puede haber sido sintomático o puede haber tomado una aspirina antes de entrar y no tener fiebre y no haberlo detectado, y finalmente detectarás que estuvo enfermo y tendrás que mandar a cuarentena no solamente a este lo mandarás a que sea internado, y a los que estuvieron en contacto con él van a ir a cuarentena inevitablemente porque estuvieron en contacto con él, con lo cual inevitablemente irán a cuarentena, y habrá que ver quién se hace cargo de los salarios de los 30 tipos que estuvieron alrededor de ese el día anterior, ¿verdad? Que no van a estar enfermos, con lo cual ni siquiera habrá una RT que los cubra, porque seguramente no están enfermos, o vayan a saber cuándo van a estar enfermos, y mientras tanto estarán en su casa en cuarentena, pero además la obra no va a ser clausurada, porque la obra va a haber que fumigarla, y podrás traer otra gente a la que le pase lo mismo, y esto podrá pasar día tras día, con lo cual podrás encontrarte con tener la necesidad de bancar un montón de gente en su casa sin trabajar, y con el Estado quizás pagándole, si se sensibiliza con esto, o no pagándole, y tratando de trasladarle a tus compradores o inversores semejante contingencia, sobrecosto, complicaciones o dolor de cabeza, y los compradores diciendo más bien lo contrario, bajame el precio porque con el dólar nuevo el costo de construcción bajó, o diciéndote, mira, tengo más despelotes en mi propia compañía que estar preocupándome por tratar de pagar la cuota, y veremos si estoy dispuesto a pagar la cuota. En fin, en esa realidad es que lo que estoy contando suena un poquito exagerado, y de hecho lo estoy exagerando un poco para que se entienda el concepto, estoy transmitiéndolo en términos relativamente tremendistas, pero en realidad simplemente para que se entienda en la descripción la realidad de los proyectos inmobiliarios en los próximos meses, que deberán, continuar su construcción en una situación de incertidumbres de todo tipo, incertidumbres de dólar, incertidumbres de costos, incertidumbres de sobrecostos, incertidumbres cambiarias, incertidumbres respecto de el pago de las cuotas, e incertidumbres respecto de qué va a pasar con la situación legal en el marco de la cual esta realidad se va a estar dando, enmarcada en una Argentina al borde del default, ¿verdad? Y con una inflación hoy contenida y eventualmente disparada el día de mañana por la emisión monetaria que el gobierno está haciendo. Y en el marco de todo eso, trataremos de seguir adelante con los proyectos inmobiliarios. La vida real es que los proyectos inmobiliarios van a enfrentar dificultades. La vida real es que en el universo de los usados también va a haber dificultades, porque lo cierto es que el mercado ese se achica un montón en términos de volumen de transacciones, es un mercado muy inflexible a la baja, un mercado en el cual es muy difícil encontrar motivaciones que desencadenen transacciones a los precios a los que habría hoy compradores, en consecuencia hay pocos vendedores y pocos compradores, ¿verdad? Con sus vasos comunicantes, como decía Sandro, respecto del universo de los emprendimientos, que tienen otros valores de reposición y otros niveles de precios que pueden tener su impacto sobre el mundo de los usados o no. Alguno bien podría decir que es preferible entrar en un proyecto que tiene precio, en un emprendimiento con precios abaratados, producto de la devaluación, y esperar 2 años en vez de comprar un usado como la casa de Sandro, vieja y anticuada, ¿verdad? Pero cara. Entonces, entre vieja, anticuada y cara, y un emprendimiento en el que hay que esperar un par de años, pero con un costo de reposición o un precio mucho más bajo, producto
del costo de reposición, capaz que vale la pena esperar, o capaz que vale la pena que los que tengan que vender usados se adecuen o se adapten en sus niveles de precios a la nueva realidad de costos de los emprendimientos inmobiliarios, porque todo se comunica con todo. En fin, un escenario por delante complicado, de un mundo de los usados muy, muy, muy reducido en términos de tamaño, y un mundo de los emprendimientos en marcha que arrastra todo tipo de dificultades y que afrontará también todo tipo de dificultades en el porvenir. La contracara de todo esto es que un inversor tiende a poner en la coctelera a la hora de tomar decisiones de inversión una serie de variables, ¿verdad? Una variable que los inversores usualmente privilegian mucho es la de tener reglas de juego claras, la de tener seguridad jurídica, un marco legal estable y al mismo tiempo gran rentabilidad. Y lo cierto es que ambas cosas simultáneamente, ambos grupos de cosas simultáneamente rara vez se verifican, o por decirlo de alguna manera, nunca se verifican, ¿verdad? Y hoy por hoy definitivamente no tenemos reglas de juego estables, no tenemos previsibilidad, no tenemos la seguridad jurídica que podríamos encontrar en otras partes del mundo, pero tenemos una variable muy poderosa que hoy tenemos presente delante de nosotros, y que tiene que ver con el nuevo dólar que hoy tenemos, y vaya uno a saber cuál tendremos mañana, pero el que hoy tenemos, que trae como consecuencia efectivamente un brutal abaratamiento del costo de construcción. Brutal, ¿verdad? Brutal abaratamiento del costo de construcción. No sabemos, es difícil mensurar exactamente cuánto es, si es 50%, 60%, como dijo Reporte Inmobiliario creo que ayer, vaya uno a saber cuánto, no importa. Brutal abaratamiento del costo de construcción. Y no es una variable menor, ¿verdad? No es una variable menor. Hoy por hoy estamos todos asustados, muchos estamos encerrados, yo también estoy encerrado en mi casa, ¿verdad? Todos estamos temerosos que lo que tenemos por delante, como dice el gobierno todo el tiempo, más que un relajamiento de las medidas de control, es la montaña por delante, es el monstruo por delante de la enfermedad que nos hace a todos ser más temerosos todavía. Muy difícil tomar decisiones en este contexto, pero lo cierto es que en el mundo inmobiliario, sobre todo en el mundo inmobiliario nuestro de la Argentina, estamos muy acostumbrados a trabajar con aquello que llamamos inversores, ¿verdad? Sin embargo, sobre esta palabra vale la pena hacer una pequeña reflexión, porque a todos los llamamos inversores, pero no son todos inversores, para ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? El que entró en proyectos inmobiliarios que nosotros veníamos haciendo, el que vino entrando en los proyectos inmobiliarios nuestros en los últimos años, el que tenía un negocio exitoso y le sobraba un poquito de plata, y nos acompañaba a los proyectos inmobiliarios, a ese nosotros lo llamábamos inversor, lo tratábamos como un inversor, pero la verdad es que con el diario del lunes yo no lo llamaría un inversor. ¿Qué es un inversor? Un inversor es un tipo que esencialmente entra cuando es barato y sale cuando es caro, ¿verdad? Ese es un inversor. ¿Qué es un inversor? ¿No? Un inversor es el que entra cuando es barato y el que sale cuando es caro. Aún un señor que se llama inversor porque hizo una maestría en negocios en alguna universidad prestigiosa de Estados Unidos, que conoce grandes modelos matemáticos, que puede hacer grandes elucubraciones mentales, pero si finalmente no compra cuando es barato y no vende cuando es caro, ese no es un inversor, ¿verdad? Y muchos de los que nos acompañaron en los proyectos inmobiliarios en los últimos años son los que replican lo que hace la mayor parte de la gente. Y la mayor parte de la gente no es inversora. La mayor parte de la gente entra cuando todos entran y no entra cuando casi nadie entra y sale cuando todos salen, ¿verdad? Eso es lo que en general nos estuvo, el perfil de gente que nos estuvo acompañando en los proyectos en los últimos años. Que, por ejemplo, en el apogeo de la actividad inmobiliaria de los últimos años, que fue cuando tuvimos los préstamos hipotecarios UVAs, ¿verdad? Que fue el momento más caro de precio de los últimos 10 años, cuando todos entraban porque era caro, ¿verdad? Todos entraban porque era caro. Le decíamos inversores, no eran inversores, eran los que seguían, ¿no? a la manada, ¿verdad? Eran los que hacían lo mismo que hacían todos, o sea, entrar cuando era caro, ¿no? Y ahora asustados, en fin, hacen lo que hacen, ¿verdad? Y hoy, que de verdad se abarató, bueno, hoy aparece otro perfil de gente, hoy aparece el inversor de verdad, el inversor, el que tiene el ADN de inversor en serio, ¿verdad? El que tiene, si querés, la tolerancia al riesgo y la capacidad de ver lo que la gran mayoría no ve, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no ve la gran mayoría? Que hoy es barato, ¿verdad? Y hoy es definitivamente muy barato. No es para cualquiera,
no cualquiera tiene la tolerancia de poder hacerlo, no cualquiera tiene la afinidad con el riesgo que supone desprenderse de activos dolarizados en la Argentina para transformarlos en ladrillos, aún siendo baratos, ¿verdad? Pero hay un discurso posible que uno definitivamente puede poner arriba de la mesa. ¿Es posible esperar a partir de ese discurso tener cola de gente en tu inmobiliaria, Ari, tratando de entrar y recalentar el mercado? Gracias a eso es imposible, ¿verdad? Es imposible porque el universo de los inversores de verdad es un universo pequeño, un universo en el que hay poca gente dispuesta a recorrer ese camino, un universo de gente muy exigente, ¿verdad? Que pretende hacer valer el animarse a hacerlo en este momento, muy exigente en términos de precio, naturalmente, muy exigente en términos de reputación del que nos trae un negocio, muy exigente en términos de garantías respecto del capital que va a poner en juego. Pero ese mercado está. Ese mercado hoy ya está. Y ese mercado va a ser el único que, con los pies sobre la tierra, para ser realistas y honestos con nosotros mismos, vamos a tener presente y vital y dispuesto a ver negocios a lo largo de todo el año que tenemos por delante, que va a ser el año en el que vamos a tener que desarrollar proyectos, construir emprendimientos y comercializar real estate conviviendo con el coronavirus. ¿Y cuál va a ser el único cliente al que vamos a poder apuntar y que va a atendernos con atención y vamos a poder presentarle proyectos durante todo el año 2020 y seguramente buena parte del 2021? Este perfil de inversor, que no es el perfil de inversor al que llamamos inversor hace 2 años. Ese no era un inversor, ese le decíamos, ese no era un inversor. El inversor es el de ahora, de verdad. Un inversor exigente, un inversor, ¿sabes cómo lo llamaría yo? Es una palabra horrible, ¿verdad? Pero me parece que va a ser la más fácil para poder transmitir este mensaje con menos palabras y con más contundencia. Inversor buitre, ¿verdad? Suena horrible, ¿verdad? Buitre, qué asco, ¿verdad? Inversor buitre. No son los amigos de mi papá, como dice Seba. Claro, exactamente. Pero digo, para ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Y para no engañarnos, porque nos encanta engañarnos y es divino engañarnos hasta que te pasa como a mí, como accionista de la comunidad inmobiliaria, que hay que bancar una oficina vacía, con lo cual está divino engañarme hasta que hay que pagar la cuenta, ¿verdad? Y entonces cuando hay que pagar la cuenta y me resulta dolorosa, o como este cliente amigo mío que tiene un hotel inútil, un centro comercial inútil, un centro de conversiones inútil, ¿verdad? Y sin embargo tiene todo eso, y cuando hay que bancarlo, uno deja de autoengañarse y de negar la realidad y poner los pies sobre la tierra y ves cuál es la realidad con la que tenemos que enfrentarnos. Y la realidad es que el mercado no se secó, el mercado se restringió, y no es exactamente lo mismo decir que se secó que decir que se restringió, porque si se secó y estamos en el medio del desierto, no hay más nada que hacer, nos suicidamos en masa y punto final. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que se restringió significativamente y que se hizo sin lugar a dudas mucho más cuesta arriba, porque ahora nacen de verdad los inmobiliarios, por ejemplo, ¿verdad? O sea, vender cuando te lo sacan de las manos no es para inmobiliarios, es para cualquier salame, ¿verdad? O sea, cualquier salame vende cuando te lo sacan de las manos. Uno bien podría pensar en tratar de buscar a un salame con plata que te paga lo que no vale. Créeme que no abundan, digo, para no engañar nosotros mismos. Salames con plata a los precios de hace 6 meses, entre que no abundan y que no hay. Entonces, ¿qué hay? Hay una nueva realidad que nos obliga a, bueno, por ejemplo, a montar la consultora, ¿verdad? Ahí pasa el aviso, pero ¿por qué montamos la consultora ahora? Porque de verdad hacemos consultoría siempre, pero hoy parece, y hace años, ¿verdad? Y vos, Adri, formas parte del equipo de la consultora también, y te agradecemos que tengas la confianza y el crédito de haberte sumado al equipo que estamos liderando con Sandra. ¿Por qué hacemos la consultora hoy? Porque me parece que es el momento en el que se dan varias cosas, y la primera, la necesidad de lavarnos la cabeza, ¿verdad? Hay que lavarse la cabeza, ponerse bajo la ducha y de verdad poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Es momento de no autoengañarse más. Mira, en la consultora hicimos 2 o 3 cosas en las últimas semanas, ¿no? La consultora es nueva, pero hicimos 2 o 3 cosas. La primera, una encuesta. Y la segunda, bastante laburo de entrevistas de coaching, que las cobramos, pero digo, no es mucha guita, pero digo, las cobramos un poquito para interactuar con jugadores importantes del negocio inmobiliario. Y lo que encontramos es que todavía hay mucha negación.
y eso me obliga, me redobla la necesidad de poner la consultora, ¿verdad? Y de levantar la mano, porque es una pelotudez negarlo, ¿viste? Es una pelotudez, ¿viste? O sea, es el momento en el que estamos obligados a entender que el escenario de los próximos 12, 18 meses va a ser un escenario de fuertísimo estrés financiero para todo el mundo, ¿verdad? Fuertísimo estrés financiero, porque por supuesto es verdad que el Estado está agarpando parte de las compañías. Hablaba con este que tiene de los hoteles y me dice, bueno, pero con el coronavirus los hoteles están cerrados, no podemos trabajar, ni siquiera los aviones pueden venir a Argentina porque están cerrados los aeropuertos, con lo cual el Estado me banca los salarios de los empleados de los hoteles. Tiene patas cortas, tiene patas cortas, no nos engañemos, el Estado no puede bancar a todo el mundo toda la vida en su casa. Eso, o sea, de verdad es momento de asumir que todo eso tiene patas cortas, de asumir que la realidad que tenemos por delante es una realidad de fuerte adversidad financiera, y más en un país como la Argentina, en el cual el Estado tiene escasísimas herramientas para soportar y ayudar a las empresas, ¿verdad? Y no es una discusión ideológica, que de verdad tiene escasísimas herramientas y recursos fiscales, porque los recursos fiscales, lo poco que hay, ¿no? Cuando a mí como presidente de la Cámara de Desarrollo me toca ir a hablar con el gobierno y decirle, che, ayúdame con incentivos fiscales. No me da mucho, digo la verdad, no me da mucho la cara, ¿viste? No me da la cara, digo de verdad, porque ¿qué le vas a decir a un señor que está tratando de defender a los argentinos de un monstruo espantoso como el coronavirus, con poquitas herramientas y que los pocos recursos fiscales de los pocos que pagan los impuestos están destinados a que no nos inunde el coronavirus? ¿Qué le voy a pedir que me dé beneficios impositivos para emprendimientos inmobiliarios? De verdad no me da la cara, y la verdad que finalmente no me da nada, con lo cual, como finalmente no me da nada, y porque se lo pido culposo, y es lógico que se lo pida culposo, tenemos que entender que tenemos que arreglárnosla con lo nuestro, ¿verdad? Con puertas adentro lo que pasa en cada compañía, y en cada compañía afrontaremos un universo de fuertísimo estrés financiero que no implica sequía, que implica restricción de herramientas. Y en esa restricción de herramientas tenemos que despertarnos lo antes posible, avivarnos lo antes posible, entender dónde estamos lo antes posible, y respecto de los pocos audaces que en los próximos meses van a estar dispuestos a ver, los poquísimos audaces que en los próximos meses van a estar dispuestos a transformar los dólares sobre los que estaban sentados en metros cuadrados a ser edificados muy baratos, los poquísimos que van a estar dispuestos a eso, que para poder hacerlo van a ser súper exigentes, que van a ser efectivamente inversores buitres. Bueno, está muy bueno hoy tomarse el laburo, 1, de detectarlos, 2, de enamorarlos, 3, de ganarse la confianza, 4, de entender cuál es la línea de flotación a partir de la cual, haciendo esa transacción, yo no me fundo como desarrollador inmobiliario y simultáneamente el tipo entra sin matarme, ¿verdad? ¿Cuáles son las garantías, las exigencias que va a pedir? Y estar primero en la lista. Se trata de estar primero en la lista, porque van a ser pocos Carlitos interesados en acompañarnos, muy exigentes y con bolsillo limitado, porque la verdad es que los inversores buitres no son tantos y tienen bolsillo limitado, con lo cual yo creo que por delante tenemos, y ahí de vuelta pongo en escena la consultora, porque me parece que es momento de tener vasos comunicantes con el universo de los inversores buitres, que nosotros los tenemos, tener el know-how, la tecnología para interactuar con esos inversores, porque son los únicos que van a ver. Y me parece que es momento de ponerse frente al espejo, de entender dónde estamos parados, de frente al espejo mirarse uno a sí mismo con toda la honestidad de la situación financiera que cada uno tenga que sea posible, después de eso peinarse, ponerse lindos, perfumarse y tratar de estar dispuesto, perfumado a el tipo de maltrato que naturalmente los inversores buitres van a tener con nosotros, que va a ser maltrato, pero es la vida real de los próximos meses. Mirá, en el 2001, 2002 pasó esto mismo, vos lo recordás, ¿verdad? En el 2008, en Miami pasó lo mismo, ¿verdad? O sea, hay un momento en el que estas cosas suceden, es bueno tomar conciencia de eso lo antes posible, es bueno generar o construir los vasos comunicantes lo antes posible, es bueno hacerlo con la tolerancia del caso, y es bueno entender que el que está del otro lado te mira como te mira, ¿verdad? Y hay que entenderlo, porque vos fijate, esto es muy importante lo que voy a decir, muy importante, porque hay que entender cómo uno va a ser mirado cuando habla con el inversor buitre, ¿verdad? Digo, la palabra buitre es horrible, digo, para entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Ese señor nos va a recordar
que si él puso guita, y que efectivamente seguramente puso en el 2001, en metros cuadrados, en el 2004, si puso en el 2001 o en el 2002, en el 2004 la duplicó, y en el 2006 la triplicó, lo cual es un incentivo, ¿verdad?, en Argentina. Si puso guita en el 2008 en Miami, en el 2010 la duplicó, y en el 2012 la triplicó, ¿verdad?, y eso está muy bien. Pero si puso guita y ahora ya me remonto a otros momentos, pero para entender que la vida es así, ¿verdad? Si puso guita a principios de los 80, ¿verdad? Y atravesó la Guerra de las Malvinas con activos inmobiliarios en Argentina, recién el rebote vino más de 10 años después, ¿verdad? Con lo cual, la Argentina es cíclica, siempre que llovió paró, siempre que vino la tormenta terminó saliendo el sol, no te equivocás y no se va a equivocar ese inversor que esté dispuesto a entrar ahora, si va a entrar ahora, porque en términos de ganancia de capital va a tener ganancia de capital, porque el mundo es cíclico, la Argentina es cíclica y la Argentina en particular es campeón mundial en materia de volatilidad o de cuestiones cíclicas, ¿verdad? Con lo cual, siempre que hubo una oportunidad como la que se presenta actualmente, finalmente salió el sol, pero lo que no sabemos es cuándo, ¿verdad? Y no es lo mismo que el sol salga 2 años después y la duplique que salga 12 años después, y recién 12 años después, como fue en la década de los 80, la duplique. Si nadie lo sabe eso, y todo eso está en la tasa de descuento, todo eso está en la exigencia de rentabilidad que el inversor te va a plantear. Y a vos te pasó, Ari, lo hablamos al principio, no sé cuántos lo escucharon, que cerraste transacciones con un 30% o 35% de descuento respecto de los valores de hace 6 meses, y la verdad que en la propia Cámara yo escucho de varios colegas que también han cerrado transacciones con esos niveles de descuentos. No sé si alcanzan, no sabemos si alcanzan, no sabemos si los valores son los del 2001, son los del 2002, los de hace 6 meses con un 35% de descuentos, nadie lo sabe. Sí sabemos que del otro lado, lo único que hay en la vida real son inversores oportunistas que van a mirar la vida con esta visión del oportunismo o del oportunista o del buitre, en un contexto en el cual por delante tenemos el default, una macro espantosa, una inflación que quizás se acelere un montón, un dólar que vaya uno a saber en qué, con lo cual todo eso está en la tasa de descuento implícita de los inversores. Todavía nadie lo sabe. La única tarea que sí o sí hoy tenemos que hacer, porque hacer proyectos solamente es posible con plata, sin plata los proyectos no son posibles, y tenemos que entender que esa plata va a ser en los meses por delante muy exigente. Si uno está en línea con esa exigencia, si uno logra satisfacer esas expectativas, va a haber negocios posibles y esos negocios van a ser muy buenos a lo largo del tiempo. Solo que es necesario lavarse la cabeza, cambiar la cabeza, mirarse al espejo y ser honestos con nosotros mismos. Dami, Ari, veo bueno. que nos queda muy poco tiempo. Sí. Me gustaría hacer, si tenés una última intervención, un cierre respecto de este tema, para después dejarle el cierre final a Damián. A ver, quiero tratar de cerrar un poquito más arriba, a ver si levantamos un poco el ánimo. Perdón, yo iba a decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, Damián. Correcto. No. Correcto. Mira, resulta que el último antecedente que tenemos de una pandemia similar, justamente la tuvimos hace aproximadamente 100 años atrás, que fue con la gripe española, que fue una gripe que empezó en realidad en Kansas, pero se llama española, y que afectó a más de 2/3 de la población mundial y mató a 50 millones de personas. ¿Qué vino después de, digamos, de eso? Bueno, justamente vino lo que se llamó en la historia los felices años 20, es decir, una extraordinaria expansión económica, social, cultural. De hecho, lo que conocemos como el Hollywood de los años 20 de oro se produjo en ese momento, lo conocemos de jazz, Charleston, tango, digo, toda una explosión extraordinaria a partir de salir de esa crisis que, bueno, después se vio frustrada 9 años después en el 29 con la Gran Depresión. Pero quiero decir, hay factores que van a ser totalmente influyentes, y Damián los mencionó medio al pasar, respecto de estos universos que hemos hablado, de los que están en desarrollo, de los desarrollos nuevos y del mundo de los usados, que son claves, ¿no? Yo la otra vez escuchaba a Damián en otro webinar que decía que el rol del inmobiliario, precisamente para separar la paja del trigo, para identificar cuáles son verdaderamente los casos que efectivamente quieren vender
es central, digo, en poder salir rápidamente de esta situación y descartar a aquellos que simplemente les interesan ser publicados, pero que no son efectivamente una oferta que necesite la venta. Y respecto a lo que yo había dicho, que en el caso de los que están en desarrollo en este momento, que están en el peor de los mundos, recordemos que dos cuestiones, ¿no? Y tomamos de referencia la crisis del 2008, o del 2001 primero. La del 2001, aquellos desarrolladores que realmente pudieron navegar por esas aguas turbulentas y llegar a puerto, quiero decir, ponerle cuerpo, renegociar con todos los actores el negocio, quedar muy bien posicionados en el mercado y realmente tuvieron crecimientos extraordinarios. Si vos hablás con gran parte de los desarrolladores grandes del día de hoy, te cuentan esa historia que lo que promocionó este crecimiento de su empresa fue precisamente haber podido sortear este gran desafío que implica poder salir airoso de una crisis. Y después, también, un punto clave para, digamos, para salir de esto es aceptar cuanto antes la realidad. Tenemos el ejemplo de la crisis del 2008, fíjense la diferencia entre Estados Unidos y España. Estados Unidos aceptó rápidamente que había una crisis, que había una tasa de descuento y que los activos se habían desmoronado, y aceptó esta pérdida y en 2 años volvió a recuperarse. Y España tardó una década en esa recuperación, precisamente porque no aceptó esa realidad rápidamente. Me parece que también ese es un punto central para entender cuáles son algunos factores que pueden ser motores de una salida relativamente rápida. Y como cierre nada más, me gustaría, esto le va a dar mucho pudor a Damián, pero no puedo evitar hacerlo, destacar la figura de Damián, digamos, porque obviamente es evidente que es la cabeza más lúcida de nuestra industria por la mirada que tiene en el análisis, en el análisis no solo de la coyuntura, sino si se quiere, del ADN de nuestro negocio. Y quisiera hacer foco en 3 aspectos que son conocidos, pero me parece que hablan de algo que vamos a desarrollar con eso. Primero, la gigantesca tarea que está haciendo como presidente de la CEDU, representando el interés de cada uno de nosotros que trabajamos en el sector, defendiéndonos cada vez que tiene que interactuar con las diferentes instituciones y autoridades de aplicación de normativa, con el gobierno, etc. El segundo aspecto que me gustaría destacar es el de formador de generaciones de desarrolladores, ya sea en forma directa como profesor o como director de varios de los posgrados más importantes en la ciudad, y en forma indirecta a través de sus libros. Él es uno de los, si se quiere, autores más prolíferos que tiene el habla hispana en temática de real estate. Y por último, el nuevo rol, digamos, de líder de esta consultora, de Tagman, Ortiz y Asociados, que me parece que lo que viene a dar cuenta es un factor común en toda su carrera profesional y entiendo también en su vida, que es la profunda vocación de servicio que tiene Damián, con lo cual, bueno, quería decirte públicamente que me siento orgulloso de acompañarte en este movimiento y de ser parte de este extraordinario equipo, que Ari, vos venís a hacer la frutillita del postre, así que muchísimas gracias. Bueno, la verdad que un privilegio compartir esta charla con ustedes. Hay muchísimas preguntas, nos quedaríamos 1 hora y media, 2, pero no creo que quieran quedarse 2 horas. Pero simplemente le dejo a Damián dos preguntas que me parecieron muy interesantes también y hago un cierre. Una tiene que ver con que venimos hablando de la baja en los costos, y una de las preguntas que hicieron, que es lo que nos preguntamos todos, ¿hasta cuándo va a resistir esa baja en costos y cuándo se la va a comer la inflación? Por un lado. Y por el otro, está claro, como explicó Damián, que Argentina sufre constantemente procesos de devaluación y revaluación, y que son ciclos, y que si la percepción es que estamos
llegando al fin de la devaluación y podemos empezar a levantar vuelo, o que todavía nos falta carretear mucho? Me parece que las dos preguntas son básicamente la misma, ¿verdad? Mi percepción es que tenemos por delante un horizonte más o menos prolongado de un tipo de cambio parecido al actual o incluso más inaccesible todavía, ¿no? O sea, los dos escenarios que usualmente uno encuentra en Argentina es largos momentos de retraso cambiario. Ahora me estoy refiriendo al dólar libre, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? El contado con liqui, o el blue, o cualquiera de esos, o el promedio de todos esos, digamos. No me refiero al oficial y lo saco completamente de la película a los efectos de este análisis por ahora, ¿verdad? Me refiero medido en términos de dólar libre, dicho esto genéricamente, me suena que vamos a tener un tipo de cambio de esta naturaleza en términos relativos por un tiempo más o menos prolongado, porque la Argentina va a ser un país en el que el dólar va a ser un bien sumamente escaso, un objeto del deseo, por llamarlo de alguna manera, algo que la gente no va a alargar con facilidad, sino que todo lo contrario, lo va a tener guardado, protegido y escondido bajo 4 llaves, y ese va a ser el factor común durante algún tiempo. En consecuencia, aunque la inflación se acelere, aunque de vuelta tengamos alguna carrera de precios, que por ahora no lo vemos, porque nadie hace nada, pero digo, aunque vuelva a algún nivel de actividad y producto incluso también de la emisión monetaria, vuelva a alguna situación inflacionaria, me parece que la percepción de un dólar que va a estar por arriba de la recomposición inflacionaria es una cosa que vamos a tener por delante como mínimo un año, sino quizás 2 años, ¿verdad? O quizás más tiempo todavía. Me parece que ese va a ser el factor común de los próximos tiempos, y me parece que si en algún momento se acelera la inflación, al igual que pasó en otros momentos en el pasado, el costo de construcción medido en dólares reales va a seguir abaratándose, porque la devaluación va a seguir siendo pronunciada. No me parece que estemos en el pico del dólar oficial y que de a poco la Argentina vuelva paulatinamente a encarecerse en dólares, sino exactamente lo contrario, por un tiempo más o menos prolongado. Con lo cual me parece que se abre esta oportunidad. Me parece que todos aquellos que se animen en el próximo año, en los próximos 2 años, a construir, todos aquellos que se animen a construir en los próximos 2 años activos de calidad, activos que cuando salga el sol adquieran valor, no se van a equivocar. Solo que hay que tener en cuenta por lo menos 2 variables sumamente importantes. La primera, ¿a qué llamamos activos de calidad? Hacer oficinas corporativas para alquilarle a compañías que van a optar por el home office, me parece que no es hacer activos inmobiliarios de calidad. Hacer centros de convenciones, que pensando que las convenciones no van a volver, me parece que no es hacer activos inmobiliarios de calidad. Hacer activos inmobiliarios que dependen de las familias que puedan adquirir viviendas con crédito hipotecario, que no va a volver rápido en la Argentina, me parece que no es hacer activos inmobiliarios de calidad. Me parece que hay que identificar cuáles son aquellos activos inmobiliarios con mayor capacidad de rebotar o de recuperar en los próximos años cuando vuelva a salir el sol. Me suena que hay que orientarse al segmento menos dependiente, no dependiente del crédito hipotecario, los segmentos de vivienda sobre todo, más premium que otra cosa, y que no estén tan impactados por los cambios de comportamiento negativos que sobre muchos segmentos del mercado inmobiliario esta realidad va a generar, o que al contrario estén potenciados por estos cambios que estamos generando. Por dar un ejemplo un poquito sofisticado, pero que está en línea con esto que estamos diciendo, el mundo de la logística que le da soporte en materia de real estate al comercio electrónico, ¿verdad? Eso no va a dejar de crecer, ya viene creciendo a un ritmo extraordinario, y las inversiones inmobiliarias en ese nicho seguro que van a ser bienvenidas y seguro que van a tener demanda, y esto que está ocurriendo viene a favor de eso y no en contra de eso, con lo cual todos aquellos que construyan infraestructura logística para darle soporte al e-commerce en los próximos 2 años, con costos de construcción muy baratos, seguro que van a estar haciendo buen negocio, y no los que construyen oficinas para corporaciones que no van a querer trabajar en oficinas o algo parecido. No, estoy simplificando, digo, pero para entender que de lo que se trata es de apostar por construir activos inmobiliarios en los próximos 2 años en aquellos segmentos del mercado que no se van a ver perjudicados y que por el contrario, idealmente sí se van a ver beneficiados por el momento en el que el sol vuelva a salir. Pero
pero simultáneamente en el entendimiento que al tiempo que es una buena idea hacerlo y apostar por eso, uno debe entender o comprender que son pocos los que se van a animar a hacerlo. No son muchos, no son tan accesibles, no son tan públicos, no están tan disponibles, y entonces eso nos obliga a redoblar el esfuerzo, a redoblar la atención, a redoblar la pericia, a rescatar aquella modorra que en algún momento supimos tener porque no había nada para hacer o porque el mercado estaba dormido, todo eso, ¿verdad? Y todo eso nos lleva a una última conclusión que para mí es la más valiosa. La Argentina, y en esto se distingue un poquito nuestro mercado de muchos otros mercados del mundo, la Argentina tiene un elemento que es muy especial y que debe insertarse en la cabeza de todos aquellos que quieren ser empresarios en general en la Argentina y desarrolladores inmobiliarios en particular, y que nosotros nos preocupamos en nuestros posgrados de remarcarlo con muchísimo énfasis, algo que es muy, 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 muy importante, ¿verdad? Y que es mucho más importante incluso que todo lo que dijimos hasta ahora, y que lo debemos incorporar muy rápidamente. Y que de vuelta, no es tan usual en otras partes del mundo, pero en Argentina es la diferencia entre la supervivencia o la muerte. Y tiene que ver con la flexibilidad, ¿verdad? Con la flexibilidad, con la agilidad, con la capacidad de levantar y parar las antenas y percibir los mutantes cambios que todo el tiempo un país que es récord mundial, como decíamos antes, en volatilidad, o todo el tiempo nos está poniendo adelante, y mucho más ahora en contextos tan complicados como este. La flexibilidad, la agilidad, la capacidad de prestar atención, la capacidad de anticiparse a las grandes movidas que todo el tiempo se presentan, y todo lo contrario, la inflexibilidad, las estructuras grandes, la corporación, todo eso en las mochilas pesadas, todo eso en un país como la Argentina es muy difícil. Hoy en la Argentina la clave, y los que yo puedo augurar que van a ser exitosos en el próximo año y que no van a morir en el intento, son los que sean flexibles, los que sean ágiles, los que tengan capacidad de reaccionar rápidamente. Es momento de reaccionar muy rápidamente. Por favor, no se lo olviden. Enormemente agradecido. Bienvenido a la consultora Tachman Ortiz. Creo que es un muy buen momento para profesionalizarse. Ahí, como decía Benedetti, dichosos son los que tocaron fondo, porque solo de ahí en adelante queda subir, y cuando empecemos a subir nos tienen que encontrar preparados. Así que muchas gracias. Gracias a todos los participantes, gracias a Roma Management, gracias a la comunidad inmobiliaria de Rosario. Y nada, los esperamos ansiosos para una próxima charla. Gracias. Gracias, un abrazo muy grande para todos. Abrazo a todos. Chao, chao.